Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a los invitados, a la radioaudiencia, a Londra Bermúdez en el control. Un placer estar por aquí de nuevo en el día de hoy. Así es, saludamos a nuestro invitado, le damos nuevamente la bienvenida a ellos porque ya han estado presentes en este programa. Bienvenido, profesor Luis Manuel Vaquero y el doctor Ronald Hernández. Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio. Saludos, buenas tardes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos, es un placer siempre acompañarlos por acá. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y bueno, doctor, para comenzar nuestro programa, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues sí, Jennifer, en el día de hoy vamos a estar trabajando con un tema de los posibles efectos de los aranceles establecidos, ¿verdad?, por la administración Donald Trump en Puerto Rico. Como recordarán quizás nuestros oyentes, nosotros habíamos tenido un foro del observatorio con el doctor Jeffrey Valentín Mari de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, presentando genéricamente, ¿verdad?, qué eran los aranceles y cuál era el tema y sobre todo esta perspectiva de la, vamos a decir, la guerra comercial entre Estados Unidos, China y otros jugadores del mundo, México, Canadá. Y un poco este programa es un seguimiento, es un afinar un poquito los datos con respecto a ese tema. Surge de unos trabajos preliminares, un white paper que desarrolló el doctor Ronald, y entonces también de una columna que el doctor Luis Vaquero desarrolló para el periódico El Nuevo Día. Y de nuevo vamos a tener un programa muy interesante con estos detalles ya particulares sobre los posibles efectos de estos aranceles en Puerto Rico y quizás en otras partes del mundo también. Pues magnífico, doctor. Y bueno, antes de comenzar como tal a preguntarle a nuestros invitados y que nos cuenten un poco sobre el tema, vamos nuevamente a recordarles a nuestra audiencia quiénes son nuestros invitados. Tenemos al profesor Luis Manuel Vaquero Rosas, quien es profesor desde hace 23 años en el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ostenta el rango de catedrático en el Colegio de Administración de Empresas. Realizó sus estudios doctorales en el programa de negocios internacionales de la Escuela Graduada de Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se especializa en la desinversión internacional, proceso de cierre, venta y salida de las subsidiarias foráneas de las empresas multinacionales de alta tecnología de Puerto Rico y el Caribe. Posee un grado postdoctoral en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad en la Escuela de Educación de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia, enfocado en el estudio de las estrategias pedagógicas utilizadas por la academia para el desarrollo de las competencias interculturales dentro de los currículos de negocios internacionales en las universidades colombianas y puertorriqueñas. Ha ofrecido cursos en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Atemajac en la ciudad de Guadalajara, México, y en programas de negocios internacionales en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en Colombia. Tiene 2 libros publicados titulados Historia de la banca en la ciudad de Mayagüez desde 1854 hasta el 2010 e Historia de la industria atunera en Mayagüez desde 1960 hasta el 2012. Y actualmente está finalizando su tercer libro, Construyendo el pasado, el presente y el futuro, Historia de la construcción en la ciudad de Mayagüez. Nuevamente bienvenido, muchas profesor gracias. Vaquero. Es un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa. Y tenemos a nuestro segundo invitado, el doctor Ronald Hernández Maldonado, quien posee un bachillerato en Administración de Empresas con las especialidades en Finanzas y Comercio Internacional,
2 maestrías, una en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y la otra en Ciencias en Contabilidad. Además, cuenta con un doctorado en Administración de Empresas, en donde se especializó por medio de su disertación doctoral en los temas de política monetaria, volatilidad y análisis de sentimiento de los mercados financieros. El doctor Hernández cuenta con experiencia en la cátedra de investigación en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. Además, ha trabajado los esfuerzos estratégicos de internacionalización en 2 de los principales sistemas universitarios de Puerto Rico. Actualmente es gerente de proyectos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y profesor adjunto de finanzas dentro del programa doctoral en Administración de Empresas de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo. Nuevamente, bienvenido, doctor Ronald. Esta es la casa de los dos porque ya las hemos tenido en varias ocasiones. Así que, doctor, para comenzar, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? Yo lo primero es un comentario a título personal, y es que a mí me gusta estar entre almas inquietas. Entonces, ver a la producción intelectual de Luis, la producción intelectual de Ronald, pues es interesante, ¿verdad? Uno se siente acompañado en estos procesos, ¿verdad? La cátedra puede ser varias cosas, ¿verdad? El dedicarse a estas situaciones, ya Ronald pues está solamente a tiempo parcial en la cátedra, pero hace trabajo muy académico, y es interesante, ¿verdad? Y reconfortante el saber que hay homólogos por allí que también le inquietan las cosas que ocurren en el país y se ponen a trabajar sobre ello, ¿verdad? Porque hablar es gratis, ¿verdad? La gente habla, opina, pero ponerle datos, ponerle estudios, gastar zapatos, tiempo, en eso, pues es otra cosa. Así que los felicito y los invito siempre a estar en esa continua producción intelectual. Lo primero, me gustaría, ¿verdad?, recordar para los oyentes, compañeros, un poco, vamos a hablar del tema de los arbitrios. ¿Qué son los arbitrios? ¿Qué son los aranceles? Los tariffs, como le llaman en inglés. Y si es común esto de que los países se pongan aranceles a los productos que entran de otros países para hacer como una embocadura, ¿verdad?, de cuál es el tema que estamos hablando hoy. Sí, pues básicamente en términos generales, ¿verdad? La parte de un arancel es un impuesto al comercio internacional. En sus inicios se pensó el arancel, ¿verdad?, históricamente para la protección de industria local. Claro. Y entonces pues muchos países, ¿verdad?, conforme a la coyuntura en entorno internacional, fueron poniendo o buscando sus socios comerciales en diferentes regiones, dependiendo del punto histórico en que nos encontramos, obviamente. Entonces, luego pasa un asunto, ¿verdad?, de la liberalización del mercado, luego, ¿verdad?, unas tendencias de la década de los 80 y concluyen quizás, ¿verdad?, como ese punto, ¿verdad?, máximo que hemos visto en la globalización de disminuir los aranceles para que exista un libre comercio. Entonces, hasta ahí, o sea que, para que entendamos, teóricamente, en el ejercicio del poder que tiene un Estado, yo decido quién entra y quién sale, persona, pero decido también qué cosas, qué mercancías entran y cuáles salen. ¿y cuánto? ¿Y cuántas? Si me conviene que entren unos artículos, pues los dejo libres de esos impuestos o le pongo unas tasas muy bajas, y si compiten de alguna forma con un producto local, pues subo esas tarifas. También tiene que ver con la geopolítica, ¿verdad? Si yo me llevo bien con el otro país, pues las tasas tienden a ser bajas, y si hay una relación tensa, pues las tasas tienden a ser un poco más altas. ¿Estamos en lo correcto, doctores? Sí, es interesante porque nosotros habíamos hecho una investigación previa donde mirábamos cómo los acuerdos comerciales que liberalizan se eliminan los aranceles, estaban generando pues comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos, Canadá, México, que afectaba a Puerto Rico, o Centroamérica, Estados Unidos y Puerto Rico, porque se hace los acuerdos de integración, ¿verdad?, donde Estados Unidos está, se hacían para fomentar ciertas industrias.
Claro. Y entonces ahora cuando hablamos de los aranceles que el presidente quiere implementar, algunas veces van a ser altos para aquellos países miembros de bloques comerciales que están aprovechando la entrada masiva de sus productos a mercados de Estados Unidos y en nuestro caso Puerto Rico. Claro, así que en los 80s y 90s se dio el North American Trade Agreement, ¿verdad? Sí. El NAFTA. Que ahora es TEMEC. TEMEC. Ahora ok. es TEMEC. Y que también se dio el CAFTA, ¿verdad? El Central America Trade Agreement. CAFTA RD, porque RD. incluye República Dominicana. Ok, Centroamérica y República Dominicana. Ok, interesante. Entonces, con eso en mente, ¿verdad? Venimos de un trasfondo donde, como Ronald nos dice, la idea era liberalizar la entrada de los productos de un lado y de otro, porque el mundo era plano, todos éramos amigos y se intercambiaban entonces los... De hecho, quiero poner en contexto, Hernán, ¿verdad? Quizás más allá de un dato, una experiencia personal. Nacido y criado en El Salvador, yo recuerdo antes de la firma del DR-CAFTA, que fue el tratado con Centroamérica y República Dominicana, mi papá aprovechaba los viajes o por trabajo y que hacían escala en Panamá. O tenemos mi abuela y mi tía que viven en California. Entonces cuando iba a California para traer ese equipo tecnológico en ese entonces, ¿verdad? VHS, DVDs, cámaras de video, el Nintendo 64, Super Nintendo, porque en El Salvador era un precio exorbitante. O sea, las cosas llegaban demasiado caras y era algo que no se podía comprar en El Salvador, pero si tenías un viaje o ya sea visitar a familiares o que hacía ruta con Panamá, que en ese entonces tenía una ventaja, ¿verdad?, de precios por el canal de Panamá, una ventaja exclusiva, pues él llegaba y entonces nosotros estábamos locos, vamos a ver qué nos trae. Día de fiesta. Día de fiesta. Sí. Y otro detalle, que todo esto que hemos estado trabajando con el doctor Vaquero, hay unas cosas, ¿verdad?, importantes, es que tenemos los datos en el Instituto de Estadísticas para trabajar con esa información. Dentro del Instituto de Estadísticas, de hecho, recién acabamos de publicar los datos para el mes de marzo del 2025 de comercio externo. O sea que nosotros podemos ver todas las transacciones que existen en Puerto Rico de importaciones e importaciones por tipo de producto, por industria y obviamente por cada país. O sea que eso es bastante importante mencionarlo, ¿verdad? Porque esto está a disposición de los investigadores de manera gratuita, en una interfaz súper fácil de manejar, y tenemos incluso hasta tutoriales en el canal de YouTube del Instituto de Estadísticas para que las personas que interesen ver esta información tengan acceso a ella de manera, el acceso universal y gratuito. Así que eso es parte del trabajo que también desarrollamos en el Instituto de Estadísticas. Claro. Jennifer. Ronald, sé que haces una simulación, ¿verdad? Hay que tener, ¿verdad?, mucho interés en hacer eso. Cuéntanos un poco de esa simulación que hiciste sobre los efectos, ¿verdad?, de los aranceles. Sí, cuando estaba la discusión, ¿verdad?, hace unos 2 meses que empezó el tema de aranceles en los Estados Unidos, pues se estaba publicando. Primero nosotros ya estábamos viendo algunos indicadores macroeconómicos que se estaban viendo, ¿verdad?, afectados, ya sea positivo o negativamente. Ya vamos a hablar un poquito de eso, específicamente la venta de los automóviles. Pero entonces cuando el presidente Trump hace su anuncio, ¿verdad?, muestra las tablas, me pareció de lo más interesante porque pues, nosotros le llamé al doctor Vaquero y le dije, nosotros tenemos los datos de Puerto Rico de comercio externo, importaciones y exportaciones, así que fue interesante replicar esta fórmula con, obviamente, ¿verdad?, los diferentes comentarios que estaban en los medios especializados en economía sobre si era bueno, si era justa, si era metodológicamente correcta. Nosotros quizás no nos enfocamos en verdad en ese elemento, sino que en replicar esa fórmula, asumiendo que tuviésemos un control del comercio internacional en Puerto Rico. Así que la fórmula utilizada en esa simulación, ese ejercicio, ¿verdad?, es la utilizada por el Office of the United States Trade Representative, oficina de Casa Blanca, y entonces pues hicimos estos análisis con los mismos parámetros que se hicieron para el ejercicio que hizo el presidente de los Estados Unidos, pero entonces para Puerto Rico. Entonces encontramos un asunto bien interesante. Obviamente, ¿verdad?, dentro del diálogo estaba, hay unas críticas que se desarrollan, ¿verdad?, dependiendo del autor, pero hablan de, por ejemplo, una fórmula muy estática, considera unos elementos como, por ejemplo,
fijos para todo tipo de productos estandarizados, cuando quizás en el entorno e históricamente, entonces, o cuando enseñamos también esto, porque he enseñado el curso de comercio internacional, imagino que el doctor Vaquero también va a profundizar en ese sentido, se hablan de unas ventajas competitivas, de unas ventajas comparativas, y los países pues funcionan diferente dependiendo de la especialidad que tengan en la producción de diferentes países. Así que se produje, ¿verdad?, ese white paper, ¿verdad?, más por hobby que algo comisionado de manera oficial, y los resultados nos parecen muy interesantes porque de hecho si uno ve penalizan a los países que tienen un desbalance comercial, ¿verdad?, con el país en referencia. Así que eso es lo primero que se puede hacer, y también hay un porcentaje de tarifas bastante alto. Así que esos son como que unos hallazgos generales que podemos... Sí, hasta ahí a mí siempre me pareció raro el cambio, ¿no?, de política, porque el valor, y déjame ver si estoy en lo correcto, sí. México en este intercambio comercial tiende a entrar sobre todo a Estados Unidos productos alimentarios, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que hicimos, ¿verdad? Identificar las industrias donde realmente los países, en el caso de Puerto Rico, pues, por ejemplo, Colombia es más ropa y productos textiles que agricultura, ¿verdad? Pero el mayor exportador de carne es Nicaragua. Entonces nosotros, pues cuando hicimos, ¿verdad?, el artículo, yo dije, bueno, vamos a coger Nicaragua, vamos a coger Colombia, vamos a coger México, pero México con productos agrícolas a Puerto Rico. Pero México a Estados Unidos lleva algo agrícola, pero lleva una gran cantidad de tecnología. ¿Ves? O nosotros... una cosa es CAFTA RD es República Dominicana con Estados Unidos, pero otra cosa es el impacto de República Dominicana con Puerto Rico. Sí. Entonces, el paper es, y los cómputos orientados hacia Puerto Rico. Hacia Puerto Rico, en el cálculo que el doctor Ronald lo genera genérico con todos los países, y bueno, vamos a seleccionar los países principales. Vietnam, que es un exportador de calzado deportivo, o Corea del Sur, los vehículos. Pues considerábamos que no se debían estar los 100 países, era mejor coger 30, que el puertorriqueño entendiera qué impacto iba a tener con esos socios comerciales grandes. Interesante, ¿verdad? Que en esta lista, pues quítate quizás Nicaragua, pero son países que tienden a tener una buena relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Que este tema de los aranceles, pues es un tema que crea roncha a nivel político y a nivel social, ¿verdad? Hay algo en el comercio internacional que se llama creación de comercio y desviación del comercio. Cuando tú haces un bloque comercial, tú creas comercio con los países que son parte del grupo. Claro. Y desvías a los que se quedan fuera del bloque. Entonces, mirando la data que el doctor Ronald presenta, pues el CAFTA crea una relación de que Nicaragua nos trae una gran cantidad de productos de carne a Puerto Rico, pero nosotros enviamos muy poco hacia allá. Claro. Yo creo que el cálculo de Donald Trump y que presenta el doctor Ronald es que es momento de sentarse con Nicaragua y decirle, bueno, nos estás trayendo tantos millones, ahora es importante cómo nos abres el mercado para recibir. Porque tenemos aquí, o sea, Colombia nos trae cientos de millones y nosotros somos muy limitados hacia lo que llevamos. Pues me imagino que Estados Unidos, ¿verdad?, tomando la política del presidente, por eso es que tiene un aranceles bien alto, evitando que todo entre, y nosotros, para tratar de ver cómo él abre a otros productos norteamericanos, y por una esquina Puerto Rico se cuela y podemos llevar lo nuestro. Sí, mucha gente ha planteado eso, ¿no? Vamos a poner estas tasas de arbitrio hasta ridículas, ¿no? Exacto. Para forzar una negociación, para forzar una discusión. Ronald. Sí, quería compartir que, por ejemplo, en esta lista hay un país que, por ejemplo, México. Nosotros hicimos el ejercicio de ver qué es lo que se trae principalmente de México en el 2024. Y hay dos elementos importantes. Uno son vehículos de 4 cilindros. Esa es la principal importación. Puerto Rico importa vehículos desde México.
y vehículos con capacidad de 2.5 a 5 toneladas, o sea que son unas pick-ups o una carro más... Y es por el efecto de las maquiladoras, supongo, Exacto. ¿verdad? Sí, De la que Estados parte Unidos manufactura. mueve parte de su manufactura a México, Sí. y cuando eso entra como un producto que viene de México. Sí, y el concepto de valor añadido, ¿no? Si usted trae las gomas y trae todas las piezas, no es un vehículo. Cuando lo ensamblan en el Sale TEMEC, de- en México, entonces los alemanes o los coreanos, entonces es un vehículo producido dentro del bloque comercial de TEMEC que le permite venir a Puerto Rico. Yo quería resaltar con el doctor Ronald, es que nosotros miramos, por ejemplo, los especiales de supermercados, de dónde venían los productos agrícolas. Y entonces, pues a lo mejor Canadá no nos trae mucha tecnología, pero nos trae papas. Y Brasil no nos trae mucha tecnología, pero nos trae una cantidad de carne. Sí. Entonces, Madera, me imagino, de Canadá, ¿verdad? Sí, viene manera. Sí. De hecho, papas son 39 millones en el 2024. Qué cosa, ¿verdad? Que uno no De se papa. imagina el gran volumen de dinero que se mueve. Sí. exacto. Y Colombia, que la compañera son limones verdes. Sí, lo he No es aguacate, no es Eso que café. está tan de moda hoy día, ¿verdad? Pero Sí. que ellos pensaban que que ellos son unos exportadores de café. Pues no, a Puerto Rico su producto principal es limones verdes. Fíjate. Y las ollas, yo he visto que... Las ponen ollas, las exacto, hay unas ollas, ropa, Los ¿verdad? calderos con los que hacen O el sea, arroz, todo, son hay, un esos producto tipos de productos colombiano. son... Pero la gente no tenía esa noción, ¿verdad? De Inmusa es... exacto. Y ese es Colombiano, un sí. producto colombiano. Sí, porque para el ciudadano común vas al mercado y lo compras y ya, y poco le importa a uno, ¿verdad? De Sí. dónde viene. Sí. Y Entonces yo quería, en lo que consiguió el doctor Rona, por ejemplo, Nicaragua nos envía a nosotros 83 millones y nosotros enviamos a ellos menos de 1 millón. wow. Pues entonces ahí es que está la desigualdad, ¿verdad? Que productos, o sea, mirando a Estados Unidos, ¿no? Ya te abrí el mercado, ahora ábreme el tuyo para nosotros llevar el producto. Por eso es el cálculo de hacer unos impuestos altos, según el cómputo del doctor Rona. Magnífico, doctor Vaquero. Pues necesitamos hacer una pausa y ya regresamos Desde el Observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre los posibles efectos de los aranceles para Puerto Rico con el doctor Luis Vaquero y el doctor Ronald Hernández. Doctor, ¿pero le gustaría continuar alguna información en este segundo segmento o alguna pregunta para nuestros invitados? Sí, más bien una pregunta. Fíjate que a partir de los cálculos que establece el doctor Ronald Hernández, el doctor Vaquero hace una columna, ¿verdad? Hace unos cálculos también y hace una columna en el Nuevo Día de cuál es el efecto de si Puerto Rico aplicara los aranceles de Trump, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Así que Luis, me gustaría, ¿verdad? Y Ronald puede intervenir cuando quiera, que nos discutas un poco la tabla esta que presentas en tu columna. Sí, como usted indica, el doctor Ronald hace el cálculo y presenta, el Instituto de Estadística tiende a presentar los datos, pero no entra necesariamente a un análisis, ¿verdad? Pero da los datos de estos miles de datos agrupados, ¿verdad? Que esto uno no lo podría hacer a la mano. Entonces yo lo planteo, bueno, vamos a mirar aquellos países que yo entiendo que son los que tienen los acuerdos comerciales con Estados Unidos que afectan a Puerto Rico y que la gente debería entender, ¿verdad? Hay una gran cantidad de productos agrícolas que vienen, ñame, pues puede venir de Costa Rica, pero puede venir de México. O productos, cebollas, pues puede venir hasta de Argentina, el pescado. Entonces, Claro. tenemos una falsa noción como país que todo está viniendo de Estados Unidos. Es verdad. Y entonces estos acuerdos, estos aranceles que aplicaría Estados Unidos pues a México, pues afecta a una industria, o a Canadá afecta, o pues a Vietnam o a Singapur. Hay una escala diferente a Puerto Rico, pero los datos estarían ahí, ¿no? Singapur nos trae gran cantidad de tecnología y productos avanzados, pues conllevaría un impuesto mayor. Pero es por el tipo de producto. Lo que pasa es que nosotros, nuestro producto de exportación principal es farmacéutico, ¿verdad? Entonces hay algunos países que son receptores de estos medicamentos que hace Puerto Rico, pues es bastante balanceado. Pero países, Argentina, por ejemplo, pues no recibe una gran cantidad de los medicamentos que Puerto Rico produce, pero ellos nos envían productos agrícolas. Pues usted ve el cálculo, pues puede ver que Argentina nos envía cantidades
sustanciales de lo que se importa, ¿ves? Y nosotros fuimos mirando cada renglón para determinar, mire, se afectaría mucho pues Nicaragua. Y pues para Nicaragua sería resalto Nicaragua porque Puerto Rico es el mercado principal de ellos de carne. Entonces, imagínense, para nosotros es importante tener las carnes porque somos una isla y todo eso. Pero para ellos, pues si se les cerrara el mercado, pues sería devastador. Porque... Por otro lado, viendo eso, mira a ver si entiendo bien, pones en la tabla que los aranceles a Puerto Rico son de casi el 99%. Es decir, que si yo voy a vender algo de Puerto Rico a Nicaragua, casi tengo que pagar 100% de aranceles. No, esa parte, déjame ver esta tabla por acá. Porque está el arancel a Puerto Rico y el arancel recíproco. Entonces, el cálculo del arancel a Puerto Rico es lo puro que da la fórmula preparada, ¿verdad?, por la oficina en Casablanca. Y entonces se hace un ajuste para entonces hacer cuánto en realidad el arancel recíproco. O sea que todo siempre viene siendo para el caso para Puerto Rico. Y es más que todo, ¿verdad?, para poner en contexto a las personas que nos escuchan o nos ven, que nosotros hacemos esto, ¿verdad?, para que puedan dimensionar lo que estábamos discutiendo, que cómo afecta finalmente en el bolsillo a los consumidores de comunes y corrientes, ¿verdad?, como podemos entender, o cuando uno va al supermercado, comprender por qué cierto tipo de producto está más caro y tener en contexto. En Puerto Rico, cuando uno ve los datos, la balanza comercial, el 90% de estas transacciones son medicamentos en la industria farmacéutica. O sea que el 10% son cosas que se consumen también, ¿verdad?, agrícolas, pero la producción nacional es bien baja, ¿verdad?, en ese tipo de sectores. Así que obviamente, ¿verdad?, todo se va a traducir en un aumento, un incremento en el bolsillo de los consumidores. Nosotros encontramos ahí, ¿verdad?, si notan, China para Estados Unidos es vital en la guerra comercial, pero como China no necesariamente exporta, ¿no?, directa, nosotros importamos directamente de China, pues nosotros no seríamos tan perjudicados en la guerra. La guerra comercial es entre China y Estados Unidos, pero no es una guerra comercial porque no todos los productos chinos vienen directamente a nuestro puerto, sino que llegan a Estados Unidos y de ahí se reparten, ¿verdad?, los territorios. Sí. Pues no es tan grande, pero a lo mejor si Estados Unidos toma represalias contra Costa Rica o contra México o contra Brasil, pues posiblemente hay unas industrias que el precio subiría, ¿verdad? Ustedes saben que las plataformas digitales chinas que venden toda esta ropa y todo subió por la guerra comercial de Estados Unidos con China. Ahí estamos perjudicados como parte de Estados Unidos. Pero con otros países a lo mejor no sería tan fuerte para Estados Unidos, pero sí fuerte para nosotros si Estados Unidos ahora limitó las vacas, el ganado, la entrada de ganado mexicano a Estados Unidos. Pues si hiciera algo así con las carnes de Nicaragua, pues tendríamos que rápido buscar otro proveedor de carne porque ellos son los principales. Vuelvo al tema de la geopolítica, ahora que hablas del ganado vacuno, ¿verdad? Javier Milei tiene una cercanía con el presidente Trump y está dándose este coqueteo de que sea el ganado de Argentina el que entre, ¿verdad?, a sustituir que está señalando. Creación de comercio, desviación de comercio. Claro, no hablemos, quizás también luego vendrá Uruguay, ¿verdad? Porque me acuerdo haber estado en Uruguay, de grata recordación, el presidente Mujica nos decía en una presentación que nos hizo a los miembros del CLAP hace unos años, y él decía que en Uruguay había, qué sé yo, como 1 millón y tantos de habitantes, pero que había 4 millones de vacas. Así. Entonces, así que, dice, y entonces era muy risible, así empezaba. Uruguay es un país de 1. yo no sé cuántos millones de personas y 4 millones de vacas. Sí. O sea que imagínate la dimensión y lo poderoso de un país con respecto a eso. Ahora, eso es bien interesante porque como esta dinámica comercial es como uno gana en un lado, pierde en otra parte. Pero, por ejemplo, hablando de productos agrícolas, el tema del alto costo del huevo. Cuando uno ve el dato,
todo el huevo importado viene exclusivamente de Estados Unidos. Entonces, quizás, ¿verdad? Estos diálogos con otros países más agrícolas o que puedan, ¿verdad? Suplir, tener las certificaciones de agricultura federal, pues pudiesen, ¿verdad? Ser un alivio también para la economía en Puerto Rico, porque pues cuando uno va a los datos, el único importador de huevos en Puerto Rico es Estados Unidos. Yo quería resaltarle, porque hicimos en la investigación de qué viene de cada país. Por ejemplo, claro. El Salvador nos envía papel sanitario y productos de limpieza. Es un gran productor de papel y estas marcas, ¿no? Charmin, Kimberly-Clark, se hace ahora. Entonces, y caña de azúcar. Entonces, no entendemos, nosotros como país no estamos entendiendo eso, ¿verdad? Dinámica, sí. Bueno, eso facilitaría, usted ve la relación ahora que tiene Estados Unidos con El Salvador, pues le aseguro que eso va a facilitar la apertura del comercio de Puerto Rico, porque a lo mejor hay unos productos que a ellos les interesa. Entonces es hora que empecemos a mirar, que es lo que quiero resaltar con el doctor Ronald. Algunas veces vemos mucha data de Estados Unidos y el Instituto de Estadística está levantando esta data mensual de Puerto Rico, que si uno la interpreta, puede uno levantar su propia realidad dentro de la globalización y de toda esta situación. Es importante ver lo que el presidente de Estados Unidos hace, pero es importante que comencemos a crear, como usted dijo, investigaciones con data nuestra, ¿verdad? Certificada y cumpliendo con lo mismo que está en Estados Unidos, que nos permita entonces hacer nuestras propias políticas y poder reaccionar, porque nuestra realidad es totalmente diferente a lo que va a ser el efecto de las políticas tarifarias del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Claro, y es lo que señalabas al principio, ¿no? Uno entra a un gran club de estos donde uno compra cosas y para ti es una compañía americana y todo producto le parece uno americano. Y Ronald trae el tema de los automóviles que vienen de México, pero la marca es coreana o la marca es japonesa y uno lo consideraría como una importación coreana o japonesa, no una importación que viene de México, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, cuando uno ve la tendencia, Hernán, de la venta de automóviles en Puerto Rico, este es el segundo mes comparado con el mismo mes del año anterior y con el 2022, donde hay un incremento consecutivo de ventas de automóviles. Entonces uno puede, ¿verdad?, interpretar que la gente también, el consumidor está asustado de que eventualmente quizás le tocaba hacer un cambio de unidad, y es la realidad. En Puerto Rico hay unos problemas de transportación pública, claro, ¿verdad?, que no podemos tapar con un dedo, y pues las personas dependen de un automóvil. Así que tal vez si la persona decía, pues el próximo año pienso cambiar el carro, lo está cambiando ahora. Pero si el año que viene me va a costar 25% más el auto. Lo hago ahora. Sí. Y eso es un reflejo también. Recientemente también salieron los datos de las bancarrotas. Entonces, ¿cómo uno lucha, verdad, con ese adelanto de compra que tiene que hacer cuando también está viendo un comportamiento en Puerto Rico que de las bancarrotas están incrementando, la deuda de los consumidores también está incrementando, los ahorros se han mantenido flat? O sea, una dinámica bastante difícil quizás para ya cuando lo vemos, ¿verdad?, caso a caso con los individuos, los consumidores. Yo quería, si me permitía, sería bueno que el doctor Ronald, porque él te procesa la data, pero si él pudiera decirle, o sea, ¿cuántos datos es que tienen estas bases de datos mensual? ¿Cuántos datos más o menos? Los datos de comercio externo son aproximadamente 3 millones de datos. O sea que uno no, como investigador, usted que sabe de investigación, necesita las herramientas que el doctor Ronald va creando, porque él las crea. Claro. Esto es como programado por él. Y entonces facilita mucho. O sea, esto es una investigación que si él no creaba ese programa que él hizo, era imposible manejarle en una base de datos 3 millones. Sí, no, es algo que en el instituto pues tenemos calendarizados los proyectos, ¿verdad? Y un proyecto que es prioridad para Puerto Rico de tener a disposición esa información. Es una colaboración que hay con el US Census Bureau, que obtiene estos datos también de aduanas. Y entonces tenemos el acceso para entonces poner a disposición un proceso de limpieza que se hace, porque entonces están todos los datos del comercio internacional de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú sacas y pones a disposición únicamente los de Puerto Rico, porque es una jurisdicción de los Estados Unidos, y es algo que nos toma par de días hacerlo, y pues lo hacemos con mucho gusto. Al doctor Ronald no le gusta que uno lo diga mucho, pero creo que hay uno de los modelos tuyos que otros países te lo han pedido, ¿no? ¿Te acuerdas? Que había un modelo que España o algún país iba a replicar. ¿Cuál? Un cómputo que estabas haciendo
que me dijiste que lo iban a replicar en algún otro país. No, nosotros tenemos bastante relación. La oficina comercial de España en Puerto Rico tiene muy buena relación también con el instituto. Nos hacen, ¿verdad? Hacen bastante consumo, obviamente, ¿verdad? Es un país que tiene mucho interés también en nosotros acá y tenemos muy buen diálogo y parte también es ver estos informes técnicos que nosotros podemos compartir. Ellos hacen un boletín mensual e incluyen los análisis nuestros también, ¿verdad? Porque me imagino que pues ellos le hacen llegar esto a los inversionistas potenciales que quieren invertir en Puerto Rico y hay un par de informes que hacemos nosotros y ponemos a disposición para todo el ciudadano, pero entonces está llegando también cruzando fronteras para potenciales inversiones, que por cierto el PMI, que es el índice de manufactura. Si recuerdan, yendo a este detalle que tú dabas de los que importamos de China, que es lo más que importamos. Mira, tengo aquí los datos en el 2024 y esto es bien interesante porque es algo que cuando uno cae en cuenta, obviamente, ¿verdad? Porque el doctor Vaquero explicó, hay unas cosas que llegan a China, vienen de China, pero llegan a Estados Unidos y después llegan para acá. Pero directamente desde China nosotros traemos partes de aires acondicionados, repuestos de aires acondicionados y los aires acondicionados. Lo segundo es el arroz. Así que el arroz está en la dieta de todo puertorriqueño. Imagínense que ocurre, ¿verdad? Con los aranceles, obviamente, ¿verdad? Son cosas que van a afectar el bolsillo de la canasta básica en Puerto Rico. Batería de litio, ¿verdad? Ahora me imagino que son estas que se están vendiendo por ahí como backup, tanto para dispositivos que levanten carga de celular como para otros sistemas solares. Sistemas más grandes, exacto, en las casas. Así que esos son los más importantes. De parte de aires acondicionados son 116 millones al año en el 2024. De arroz son 53 millones de dólares. Me imagino que sigue siendo arroz y productos de... Probablemente sea arroz, no tengo el dato aquí, ¿verdad? La tabla calculada exactamente, pero lo que tenemos aquí es, a la mano tengo China, tengo Canadá y tengo México. Porque Vietnam es el productor principal de calzado deportivo, que ya casi no se hace en China continental, ahora se han movido las plantas a Vietnam, que es parte del acuerdo que firmó Bill Clinton con Vietnam, que es que estos acuerdos los firmas y 20 años después es que uno ve la liberación del comercio. Entonces ahora el presidente, después de 20 años negociando eliminar tarifas, en un día él quiso el volver a colocar tarifas y ahí es que se dislocó la economía global. Yo recuerdo cualquiera de los dos haber leído en algún momento este concepto de nación más favorecida. En este intercambio comercial, a veces Estados Unidos le concedía esta estrellita, ¿verdad?, a este país, que decía, este país va a ser una nación, un estado más favorecido en términos comerciales. Sí. ¿Quedará alguno de esos hoy día? La Organización Mundial del Comercio de Estados Unidos, yo tengo entendido que salió, que ya China era uno de los que recibía esa connotación y es con el objetivo de fomentar, ¿verdad?, el desarrollo económico hasta cierto nivel. Debe haber los países que se llaman BRICS, Brasil, Rusia, Rusia ahora, India, pues se le da esa apertura, ¿no?, y se les favorece. Pero de nuevo, entonces ahí es que Estados Unidos está pidiendo cierto trato recíproco. Ya creciste, ahora es momento de negociar, ¿verdad? Y una apertura de esa economía que te ayudamos a desarrollar. Es un juego bien político, volviendo a la geopolítica. No sé si te acuerdas, Ronald, que por años los vinos chilenos no podían entrar a Estados Unidos por alguna razón. Sí. Después lo liberalizaron hace muy poco. Sí, proteccionismo. Hace muy poco. La carne argentina. Sí. No podía entrar así libremente, solamente era un tipo de carne. Sí. Y como ahora, pues, ¿verdad? Porque es conveniente, pues se piensa liberalizar todo esto. Miren, acabo de buscar el dato de Vietnam. Las importaciones del 2024, todo el año. Baterías de litio. Qué raro. Baterías de litio, muebles para el hogar hechos en madera y paneles solares. Qué interesante. Sí, así que hay... y nos habla también de cómo los países se reinventan. Se reespecializan. Después de haber sido devastado por aquella guerra en los 70, ¿verdad? Yo quería resaltarle que haciendo una investigación con Colombia, que yo creo que es lo que pasa con muchos países, la internacionalización de muchas empresas hacia Estados Unidos comienza viniendo a Puerto Rico.
Por ejemplo, lo que se llaman las libretas Gene Book, llegaron primero a Puerto Rico y antes de ir o sea, Puerto Rico puede ser ese puente que empresas nicaragüenses o algunas mexicanas primero vienen a este mercado que habla español, pero corre con dólar y un sistema norteamericano para luego entrar en un mercado de prueba. De entrada, ¿verdad? Y yo creo que ahí es que debemos entender, ¿verdad? El rol que tiene Puerto Rico en esa relación de los acuerdos comerciales. Fíjense, antes y sin quizás hacer todos estos cálculos, pero sí aplicando una fórmula, el doctor Jeffrey Valentín nos calculaba en la ponencia que nos hizo este semestre de que estos aranceles, si se aplicaban como se establecieron al principio, iban a tener un efecto como de $5,000 por cada familia. ¿Les parece que eso es así o les parece que puede ser más alto el golpe si se aplica como lo habíamos? Sí, yo creo que originalmente, pienso, ¿verdad? Sin hacer mucho cálculo, no ver el análisis del doctor, pero pienso que puede estar muy acertado ese análisis, asumiendo, ¿verdad? En promedio, o sea, que hay familias que les puede afectar mucho más o mucho menos. Habría que ver qué consideró para ese análisis, pero ya hay muchas, ya se empiezan a salir, obviamente quizás también promovido por este análisis del profesor Valentín. Vi otro, hay una firma privada de consultoría económica también que hizo algo con la industria de los automóviles y también hizo un análisis de cuánto entonces sería el impacto en el sector. Yo siempre he pensado que las economías como que se ajustan. Tuvimos un estudiante que compraba productos sanitarios, inodoros y todo para llevarlo al Caribe y dice, bueno, con China tuve problemas, ahora busqué un proveedor en México. O sea, que la idea de que aumenta 5,000 es, si fuera algo monopolio, que usted es el único, pues me obligas a comprarte a ese precio. ¿Ves? O sea, el costo que le va a tener a un mercado, lo que haga el presidente Trump, le puede ser la oportunidad a otro. Como usted dijo, Argentina, somos muy amigos, El Salvador ahora somos amigos. Entonces, pues puede haber empresas por unas esquinas por ahí que dicen, mira, ahora traer tal producto de China está caro, pero nosotros te lo podemos proveer. Y yo pienso que eso es lo que pasaría. O sea, nos reinventamos cuál va a ser nuestro proveedor. Una nueva cadena de buscando disminuir a menos que no fuera algo monopolístico, que usted fuera el único. ¿Qué les parece cuando la pandemia, verdad, que se cierra el mundo, vamos a decir, pues había este miedo de entrar medicamentos que venían de China y se piensa en Puerto Rico como un posible suplidor, ¿verdad? Darle un vigor a la manufactura de medicamentos en Puerto Rico porque está dentro del ámbito norteamericano. ¿Les parece que eso es viable? Sí, es una parte, ¿verdad?, que el DIRE que el Departamento de Desarrollo Económico está promoviendo. Creo que es bastante una buena oportunidad dentro de todo el contexto. La mano de obra y el empleo de manufactura en Puerto Rico ha ido disminuyendo, obviamente porque las empresas se han estado yendo y quizás las que entran pues no entran con esa capacidad de empleomanía, ¿verdad?, como lo existía antes cuando existían las 936. Pero fíjate, ayer estaba dando una presentación en la Universidad de Puerto Rico y para esta presentación hicimos un análisis de los grados otorgados en STEM hasta el 2023 y es una disciplina que se ha mantenido bastante flat, o sea que no ha disminuido el interés. Tecnología, ingeniería y relacionadas al STEM, es correcto. Entonces es un dato, ¿verdad?, que uno ve a través del tiempo, vimos los últimos 12 años y entonces se ha mantenido bastante estable en los estudiantes los grados otorgados en esa disciplina. Así que es algo que da esperanza porque pues cuando estas empresas quieren venir a ubicar, dicen, tengo la gente para poder contratar. Claro. Contrario quizás a disciplinas del área de la salud que uno ve si entonces la caída en grados otorgados. Sí. Pero por lo menos STEM es algo que se ha mantenido y es, ¿verdad?, la materia prima de estas empresas que es lo que van a buscar también al momento de reinstalarse en Puerto Rico. ¿Qué creen que pasa en el futuro, ya cerrando el programa? Sí. Yo pienso que en el futuro van a regresar ciertas operaciones, ¿verdad?, a terreno norteamericano y en el caso de Puerto Rico, que tenga que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ahí nosotros ya no somos un país competitivo, por ejemplo, en dispositivos, sueros y preparar esos plásticos. Sí. República Dominicana sí. Entonces hay que entender que no todo va a regresar y cuáles van a ser esos países farmacéuticos, ¿no?, que va a traer productos.
va a regresar, pero no regresa todo Igual. y volvemos al año 90, por ejemplo. Claro. Eso, y entender, ¿verdad?, esa nueva dinámica. Igual entiendo que va a haber un ajuste. Es una área de oportunidad que Puerto Rico puede aprovechar, ponerse, ¿verdad?, en el mapa. Creo que las universidades deben de pensar y repensar ese rol con sus programas académicos, con ajustar a las nuevas tendencias, pero que definitivamente la oportunidad está. Así que probablemente sea para bien y retomemos, ¿verdad?, la parte de buenos empleos, de alta tecnología, que en su momento habíamos alcanzado unas cantidades históricas bastante altas y que pues ha ido disminuyendo, obviamente, por la dinámica geopolítica, ¿verdad? Y esto es un momento que Puerto Rico puede aprovechar, a pesar de toda la situación que está ocurriendo. Excelente. Pues magnífico, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los doctores Luis Manuel Vaquero Rosas y al doctor Ronald Hernández Maldonado por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.